Bien, empezamos la sesión del seminario de hoy, jueves 18 de septiembre, en la página 171, en la intervención en que Holz dice: pero tenemos también ese pasaje del tercer tomo del Capital. Y dice Lukács: sí, allí también, dice Holz, donde el factor de coacción se le califica de insuperable también con respecto al trabajo. Y dice Lukács: mire usted, Marx concreta todavía más esta cuestión al decir que el socialismo tiene la tarea de humanizar progresivamente el trabajo, pero que el trabajo no se humaniza por sí solo, sino que son los hombres quienes deben humanizarlo cada vez más. Y dice Abendroth: por otro lado, Marx menciona de manera claramente inteligible, muy concreta, otra vez en ese pasaje, que la condición de esta humanización del trabajo es la reducción de la jornada de trabajo socialmente necesaria. Y dice Lukács: desde luego, sí, pero esta reducción de la jornada de trabajo es un proceso de ejecución espontánea. Y A dice ver, un Abendroth: momento, sobre los dos párrafos, eso de que el socialismo es un señor o una señora que tiene la tarea de humanizar, pero luego tenemos que ser las personas, con nuestro trabajo, los que lo humanicemos, es un sinsentido. El socialismo es un nombre, en todo caso, de algo, de una idea regulativa o lo de lo que sea. O sea, no se puede poner en el mismo plano el trabajo que las ideas. O sea, a mí es una inconsistencia que oscurece lo que quiere decir. Y me irrita, porque además estas páginas me han irritado. Y por lo tanto, otras veces soy más benévolo, y por otra parte, en el segundo párrafo, la reducción de la jornada de trabajo. Pues hombre, depende de la estructura de necesidades que tengamos. Si tenemos una estructura de necesidades cada vez más locas, nunca podremos reducir la estructura de trabajo. Y si tenemos una estructura de necesidades antropológicas reducida, tendremos un tiempo de trabajo reducido. Esto, que además, esto además implica, como va a seguir adelante, que el socialismo tendrá que ser siempre bajo condición de unas fuerzas productivas colosales y desproporcionadas que permitan saciar las necesidades generadas. Pero eso es una inconsistencia también, porque la producción genera necesidades. La nueva producción genera necesidades nuevas. Entonces, esto es una serie de inconsistencias en las que se embarca. Luego va a seguir con las leyes de bueno, la evolución y tal. O sea, bueno, estas son las dos cosas, las dos objeciones que yo le quería hacer aquí. Es decir, el comunismo no tiene por qué desarrollarse en una sociedad solamente de superabundancia. El comunismo es un reparto comunitarista. Que ellos, nuestros padres fundadores, hayan pensado que el comunismo ese primitivo no valía y que el comunismo tiene que ser cuando las fuentes de la no sé qué broten tal, pues eso no cabe en la humanidad tal y como sabemos hoy en día. Y estamos en este mundo, ¿no? O sea, digamos que mm, Harry no estaría de acuerdo con estas cosas. Joaquín, ahora te voy a interpelar sobre esto. Pero igual que muchas veces nos quejamos de querer ver en los maestros fundadores eh, atisbos, cosas, formulaciones incipientes de debates muy contemporáneos, ¿no crees que también, por otro lado, se merecen el que les perdonemos que no lleguen, que no conozcan, que ignoren, que no estén en el mundo en que estamos hoy, de 200 No, años después? no. Marx y Engels están fuera de lugar aquí, digamos, porque es Lukács en el año 69 quien está reelaborando, ¿no? Está reelaborando, ¿no? Igual que está reelaborando el determinismo, de decir siempre se producen alternativas, pero están predeterminadas, ¿no? Pero lo que quiero Pero, decir está citando, aquí está citando prácticamente de manera literal. o sea, sí, está citando a los padres fundadores para traer la doctrina de la Comintern,
que él mantiene. Vale, esto es lo que te irrita. Vale, vale, entiendo. Sí, sí. Vale, vale. A ver, en el siglo, cuando se muere Marx, cuando se muere Engels, Dios, madre mía, ¿no? Si son, bueno, es esto, ¿no? O sea, es esto, es uno, es que bueno, no es el 69, es el 66, esto es. Sí, sí, tienes razón. O sea, de los, como de Aristóteles, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a Aristóteles que si fuera feminista o estuviera, esos son, pero él es el que está haciendo un trabajo que no me parece peligroso. Yo en todo caso, sin llegar tan lejos como Joaquín, hay una expresión, un párrafo que a mí me parece raro, dicho por un comunista, ¿no? Es decir, sí, pero esta reducción de la jornada de trabajo es un proceso de ejecución espontánea. Esta es otra cosa. ¿Qué Si quiere decir? si el marco es la sociedad capitalista, está claro que eso es una barbaridad lo que está diciendo Lukács, porque no es un proceso de ejecución espontánea, eso está claro. No, Si está pensando en otro tipo de sociedad y él elucubrando piensa que en esta sociedad, bueno, no lo sé, no sabría responder, no sabría decir nada, pero desde luego en el marco capitalista eso no es así, ¿no? Es decir, está eso está impuesto. totalmente bañado por la lucha de clases, ¿no? Es decir, como, bueno, como todos sabemos, ¿no? Y, y sabemos que si de verdad se puede llegar a incorporar la inteligencia, la Mm, IA, de alguna manera, reducirá la jornada de trabajo mm, para expulsar del mercado de trabajo mm, inmensidades, ¿no? sí, sí. Vale, pues continúo. Ya sabéis, vosotros, igual que siempre, me interrumpís, me paráis lo que queráis. Precisamente después de esta frase que comentaba Salvador, dice Abendroth, pero que comprende también las recaídas, señor Lukács, pues también podemos recordar la idea marxista de que cuando en tales procesos, y sobre todo en virtud de una falsa alternativa como salida a las luchas de clases, se imponen tendencias dirigidas contra el desarrollo de la esencia del proceso general. También resultan obstaculizados el despliegue y la difusión del proceso constituido por la constante reducción del trabajo socialmente necesario, pudiendo retroceder este unos cuantos peldaños. Y dice Lukács, en ningún modo lo considero excluido. Yo entiendo que la antes mencionada ineluctabilidad se refiere a trechos muy dilatados. Y diría de nuevo que cuanto más socializada esté una sociedad, tanto más acusada será la coacción. Me disculpará usted, pero hay en mí una vieja tradición marxista consistente en que, cada vez que hablo de la realidad, me remito siempre a Balzac. En cuanto al gran historiador del periodo de la Restauración, Balzac demostró exactamente que, en la esfera pública, la aristocracia se había convertido en una fuerza de primer orden. Al propio tiempo, demostró que esta aristocracia se capitalizaba por completo, que los representantes típicos de la aristocracia venían a ser en aquel tiempo capitalistas agrarios que sacaban el máximo partido posible a la Restauración. Precisamente en Balzac, los escasos ejemplares del Cabinet Antique, así como los viejos señores feudales que regresaron al país o se quedaron en él manteniendo sus cualidades feudales, son los más genuinos Don Quijotes, figuras cómicas dentro del marco cronológico de la Restauración. Quería hablarle de esto porque aquí se ve la contradicción consistente en querer hacer una restauración de la Francia de 1789. Mas los verdaderos seguidores de esta tendencia se han convertido en Quijotes irrisorios. En este aspecto, encuentro que Balzac es un historiador en verdad grande, que sin haber tenido un solo punto de contacto intelectual con Marx, supo ver esta duplicidad, a saber, la ineluctabilidad del desarrollo económico en oposición a los proyectos, deseos y pensamientos de las personas que realizan ese desarrollo. O sea, las fuerzas productivas se imponen sobre la propia voluntad de las personas. Eh, si eso fuera así, estamos condenados. Vale, yo esto lo... O sea, sí que es verdad que a mí esto que comentáis siempre de Lukács, que está intentando decir una cosa mediada por, bueno, yo qué sé, cosas que a mí se me escapan, ¿vale? Yo aquí había entendido lo que hemos comentado alguna vez, de que una cosa es lo que tú propones
y otra cosa es lo que sale o las consecuencias que se Eso llegan sí. a generar. Lo había entendido así, no como, bueno, no sé, es que... No, esa es Eso. una de las posibilidades. Sí, sí. Otra cosa es que lo que sea ineluctable contra nuestra propia voluntad, contra lo que nosotros propongamos, es que el desarrollo acumulativo de la producción sea imparable. Es decir, en cualquier acción nuestra, cualquiera, concreta, tú propones un fin y sale o no sale, y si sale, además va acompañado de cosas que no esperabas. Toda acción, Ujú, ¿no? Pero aquí además no es eso lo que critico, que eso es así, sino que el desarrollo de las fuerzas productivas sea un imparable en la historia de la humanidad. La, ujú. la- la productividad en aumento, ¿no? Mm, En todo caso, ¿Eh? si nos situamos en 1966, yo creo que aquí Lukács lo que hace es bueno, posicionarse a favor de lo que eran corrientes marxistas de aquellos años, ¿no? Que eran corrientes, no sé cómo llamarlo, deterministas, o no sé cómo llamarles, ¿no? Pero creo que está ahí. A mí, sinceramente, me extraña mucho, ¿no? Que me extraña que Lukács en 1910 afirme lo que está afirmando ahí, pero ahí lo afirma, ¿no? De que hay un desarrollo tecnológico por sí mismo y ese desarrollo tecnológico es independiente de deseos, finalidades, luchas de los seres humanos. Que sería el antivoluntarismo llevado al extremo, ¿no? Tal como yo lo entiendo, ¿no? Estas páginas van a ir por ahí. O sea, yo no sé si eh, conscientemente buscando un pacto con el Diamat o porque se lo cree, yo ahí no puedo decir, a pesar de que luego cuando habla de la vida cotidiana en la democracia va por otra línea, porque si la vida cotidiana es el fundamento de una alternativa, eso, pero aquí es como si hubiera buscando un pacto, sí, con el Diamat. Es que además está oscilando dentro de esta lógica de la objetividad económica contra la teleología individual, que ya es muy cuestionable por lo que dice Joaquín, porque no encaja con lo de la vida cotidiana. Luego también va a contradecir esto que está afirmando ahora cuando hable de que el individuo nunca es cero. O sea, Sí, es que siempre está interviene. constantemente contradiciéndose en este tipo de cosas. Sí, 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 sí. sí, sí. Siempre el individuo tiene la libertad, aunque sea un micronésimo. Sí, claro, Y dice, luego, bueno, claro, y luego está Lenin, ¿no? sí, y luego Lenin, que es ese pastiche ya redondo. Es que Sí, sí. Ahí parece que hay una cierta inconsistencia. A mí hay otro párrafo que también me sorprende, ¿no? Que es cuando dice, me disculpará usted, pero hay en mí una vieja tradición marxista, yo esto lo desconozco, consistente en que cada vez que hablo de la realidad, cada vez que hablo de la realidad, me remito siempre a Balzac, no sé, es un poco, no sé, es un poco Bueno, raro, él, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, siempre que sí. hablo de la realidad me remito siempre a Balzac, no, no sé, a lo mejor es una forma de decir en una conversación y ya está, ¿no? No, Es extraño, ¿no? Eso. Es su tradición de su propia estética. sí. La tradición del mismo. Y antes de su propia estética, incluso que no se había atrevido a escribir estética, porque le había escrito mucha crítica literaria sobre Walter Scott y sobre Balzac. O sea, mucha historia de la literatura, ¿no? Entonces, él, esto se ve en los prolegómenos. Bueno, es un libro en el cual considera, bueno, hay mucho, o sea, allí, oh Dios mío, ya no me acuerdo, crea la imagen típica, el típico contra lo estándar, bueno, en fin, eh, sí que ha escrito mucho sobre Balzac y sí que ha escrito mucho sobre Walter Scott. A mí no me gusta Balzac y no me gusta Walter Scott. Bueno, es muy divertido Walter Scott, ¿no? Porque es un román. Pero vaya, bueno, yo qué sé, ¿no? Pero a él sí no. Continuó. Todo eso está reflejado en Balzac de una manera muy bella. Y creo que fenómenos de este tipo no dejan de presenciarse en la historia, no debiendo olvidar nunca que nos toca siempre aceptar como contrapeso periodos de recaída de, por lo menos, algunos decenios. Si nos limitamos a entresacar fechas aisladas, llegamos, por supuesto, a conclusiones totalmente erradas. Aquí es donde radica, a mi juicio, el problema de la historia, consistente en que las alternativas solo son posibles
dentro del margen de oscilación concreto que prescriben las grandes leyes de la evolución. Fijaos, prescripción. Las grandes leyes de la evolución prescriben las posibilidades posibles. ¿Pero de qué evolución está hablando? ¿Pero aquí de qué evolución está hablando? ¿La evolución histórica? ¿O de qué Es está hablando? evolución histórica. No. Por lo tanto, él cree en leyes de la historia. Está diciendo que él cree en las leyes de la historia. Grandes leyes de la evolución, sí. A ver, esto está de verdad en el Anti-Düren. No en el, no en el artículo del Sacristán sobre el Anti-Düren, que se pone a desmontar esto, sino en el Anti-Düren, en Engels. Esto es Engels. No en el Sacristán que dice, hombre, esta forma de entender la ley y, hombre, hay que poner la filosofía, donde Engels ha dicho que no hay filosofía, que la concepción del mundo no es filosófica, y Sacristán pone una filosofía como filosofar sobre la ciencia y un concepto de ciencia. No, en el Engels. Porque claro, ahora que vuelves al libro de Engels y dices, joder. Sigo. Perdón, a mí en este sentido Perdón. me parece que la idea de la astucia de la historia hegeliana, siendo tan criticada y malentendida, es mucho más fiel a la realidad y comprende de una manera mucho más interesante la libertad social que esto. Es que parte de la libertad. Porque O sea, si hay leyes de la evolución, no hay libertad. No hay libertad si hay leyes de la evolución. El bueno de Hegel, digan lo que digan, no tiene la idea de ley, no tiene la idea de ley evolutiva, y además el concepto de negatividad no es acabar en el peor lado de la historia, sino el ser humano ontoantropológicamente desde el principio es negatividad. Y cada vez que se descompone un mundo, nos dice, volvemos a la libertad originaria, la negatividad es la libertad originaria. O sea, no es, hasta para Hegel no es un mal volver a no es el peor lado de la historia. Entonces, peor lado de la historia, ley, evolución, todo eso se lo ha de confesar, es un pecado que se ha de confesar quien lo haya. O sea, yo cuando alguien me dice de Hegel, esto es de un liberal, de un idealismo que es que parece infantil. Liberal, vale. Idealismo, vale. Cuando dicen, es que es de un idealismo que parece infantil, ley evolutiva, pero digo, pero tío, léelo. No puede ser que sean soplar y sorber. No puede ser soplar y sorber. O sea, a mí cuando de verdad se me abre el debate sobre si era una fantasía idealista espiritual, vale. Cuando dicen que esa fantasía espiritualista es leyes deterministas, evolución que lleva por un lado y no sé qué, pues digo, pues eso yo no lo he leído. Eso es así, eso es así. Y bueno, de- es que estoy cabreado porque claro, sé que Lucas ha ido por aquí en las páginas siguientes, ¿no? Perdón, pero tú me lo has provocado. En todo caso, Vale, ya está. en todo caso, insistiendo en este párrafo, a mí me parece que el párrafo en sí mismo es inconsistente, porque está Es- diciendo, digamos, que hay leyes históricas, bueno, leyes de la evolución histórica de carácter predictivo, es lo que dice él, ahora aquí de prescripción o una traducción, pero en cambio, a pesar de eso, hay margen dentro de una oscilación para la intervención humana. Si uno admite que hay leyes históricas, no sé si, de carácter prescriptivo, no sé si eso permite esa oscilación a la cual él alude. Pero admitiendo que eso pudiera ocurrir, eso está en contradicción con lo que hace unas cuantas líneas había dicho, ¿no? Siempre de que la intervención, el desarrollo tecnológico impedía la intervención de los seres humanos. En cambio, aquí está admitiendo que sí que hay un ámbito de oscilación en el cual los seres humanos pueden intervenir para cambiar o transformar las cosas, ¿no? Tal como yo lo entiendo, ¿no? este es el asunto, este es el asunto. O lo uno o lo otro. Este es el asunto. Pero él tal vez, lo digo para entender a Lukács o para ponernos en su mentalidad, tal vez él quiera conciliar ambas cosas diciendo,
Yo estoy de acuerdo o pienso que leyes históricas o leyes de evolución histórica de carácter prescriptivo, pero a pesar de creer eso, yo creo que hay un ámbito de oscilación. Es decir, que no sea una predicción de tipo físico, diciendo que mañana en tal lugar en no sé qué pasará, pam, pam, sino que ese tipo de prescripción histórica es de otro tipo, no es una predicción de carácter natural, digamos así, ¿no? Y en esas predicciones de carácter humano-social, pues hay márgenes de intervención, no sé, o por entenderle de alguna forma, me parece que quiere decir eso, ¿no? A ver, hay dos problemas aquí, las leyes y que son leyes que explican la evolución, que es doble. Ley como nosotros nos la entendemos, nos explicó muy bien Sacristán, y eso va a misa, que se pueden producir gatos y palancas. O sea, con la misma ley del fuerza por su brazo, o sea, que una ley física admite diversos usos. Y eso, dices, bueno, pero él está, allí está agotando, es decir, hasta aquí llegamos, amigo, que en el viaje hacia el evolucionismo esto no va. Que una ley de la gravedad pueda aprovecharse incluso, pues, cogiendo una soga, poniendo una polea, y a un piano atándole al otro extremo de la polea un saco de 300 kilos y el piano sube, ¿no? O sea, que usted entender lo que quiero decir, ¿no? Pues si queremos subir un piano a un tercer piso, ponemos una cuerda, lo atamos a la otra parte de la cuerda, le atamos un saco de 400 kilos, lo tiramos y ¡ush! Sube. No o sea, la ley de la gravedad no solamente los cuerpos bajan, no solamente te pegas un piño, puedes hacer subir, pero hasta ahí. Una ley no admite contrafácticos evolutivos, ¿no? Entonces, bueno, es que ya entras entonces en el despropósito de que puedes permitirte decir que la ley funciona, pero solo un poco, o a medios pocos, o es ley obligatoria de evolución, pero admite que O sea, eso ya es... como veis, estoy muy enfadado. Yo en todo caso creo que se puede decir que ese tipo de reflexiones no son precisas, son No precisamente son precisas. poco precisas, desde mi punto de vista. Vale, muy bien. Sí, lo dejamos. Sí, sí. A mí el que me enseñó que una misma ley podía daros cosas distintas es ese texto de Sacristán, que daba el gato y la palanca. O el ejemplo que me he inventado ahora pensando en él, que la ley de la gravedad no solamente empuja hacia abajo, que aprovechando la ley de la gravedad puedes subir un piano 4 pisos, poniendo del otro lado de la polea un saco de Joaquín, 1000 kilos. es una tontería sin importancia, pero creo que no es en ese texto, sino en otro, pero no tiene importancia. Vale, vale. Es un Está texto, en otro texto. en otro Vale. texto donde discutía con Valeriano Bozal sobre el realismo artístico, pero no tiene importancia, es igual, Pues, ¿sabes? Como si no hubiera dicho nada. Salvador, qué viejos somos. Vale. Voy. Así pues, no es que exista una libertad en sentido absoluto. Yo creo que la libertad en sentido absoluto es simplemente una idea de profesores, porque la libertad en un sentido absoluto no ha existido jamás. A ver, esto analíticamente explicado es como aquello de la señorita está embarazada, pero tan poco que casi no está embarazada. O sea, la libertad es la libertad y la no libertad es la no libertad. O sea, hay nociones que no son cuantificables, ¿no? O sea, eso de estar solo preñada un poco, no, o estás preñado, o no estás preñada. Es el ejemplo, no me acuerdo, no sé si es de Russell este. Bueno, en fin, queda ahí. O somos libres o no somos libres. Si somos libres, hasta las cosas más monstruosas que produzcamos es producto de nosotros mismos. Y Hegel estaría en esta línea. Hasta la esclavitud de unos seres por otros es producto de que podemos hacer lo que queramos e incluye las cosas más monstruosas. Pero ¿somos libres o no somos libres? O sea, este es el... Pues mira, Joaquín,
Perdona que te lleve la contraria, me sale muy mal, pero yo creo que este paso de lugar es razonable. Yo creo que Eh, uno puede apostar porque el ser humano es libre, pero considera que esa libertad tiene muchísimas limitaciones. Y Pero que no, tiene, no puede, tiene muchísimas limitaciones. El ser humano, siendo libre, no puede hacer todo aquello que puede desear querer hacer. No puede ir contra la ley de la gravedad, por ejemplo. ¿Eh? de la... No puede ir contra la ley de la gravedad, por ejemplo. Mil cosas Sí, más. sí. No puede No puede decidir apuñalarse y no luego puede dar decidir que es inmortal. Sí, sí, pero puede, cuidado, pero estamos, cuidado porque Pero por tenemos eso que defender, hay que acotar los terrenos en los que... sí, pero tenemos que salir al paso de una cosa que viene después, que solo puede ser resuelta con la idea de subsunción, que sí que es de Marx, porque si no, bueno, ahora lo vamos a ver, o sea, la subsunción es que todo aquello que existe y que no puede no existir porque se ha dado, en un nuevo estadio queda subsumido de la subsunción real a la subsunción formal del trabajo al capital. Es la totalidad emergente nueva la que integra y subsume lo anterior, porque el modelo de libertad cada vez más reducido parte de que aceptamos todas las cosas anteriormente producidas, que nos dejan unos márgenes, en cuanto más cosas producidas haya, menos márgenes de libertad. Entonces, habríamos llegado a un momento, en un momento en que ya, no ya la libertad del individuo, sino la libertad de la totalidad procedimental humana. Si la libertad es lo que deja, el espacio que deja el proceso causal una vez se ha efectuado, cada vez hay más proceso causal, cada vez entonces hay menos. Mientras que Marx dice, no, hay subsunciones, se crea un nuevo mundo, unas nuevas relaciones sociales que integran y subsumen y subordinan y despachan y reorganizan las que hay por debajo. Es decir, yo con mi edad no puedo pero yo con mi edad puedo intentar subsumir mi realidad. ah, bueno, en fin, vamos a dejar. Vamos a ver la idea de subsunción que me interesa plantear y que él no la plantea, que viene después, ¿eh? La- Venga, pues sigo. La libertad, por el contrario, existe en el sentido de que la vida le plantea al hombre alternativas concretas. no, plantea un indefinido. Este sería el otro modelo. Lo que hay en concreto no puede ser alterado, no puedes negar lo que no hay. Si nos hemos quedado sin hierro y manganeso, no podemos, pero eso no implica la vuelta a las cavernas, o el no sé qué. No implica que hagamos como subsumamos esa realidad. Podemos haber destruido la naturaleza, arrasado fuentes de la riqueza, nos convertido en pero eso no implica que nos hagamos caníbales como salen en las películas. Es decir, todo puede ser subsumido a partir de... O sea, es un indefinido. Todo modelo existente es un indefinido respecto del futuro. Sí, Joaquín, Este pero sería el lo que modelo... pasa es que esto genera que yo creo que simplemente se trata de, bueno, o simplemente, o complejísimamente se trata de un problema de acotación de territorios, de terrenos o de ámbitos. Eh, que creo que se entiende perfectamente el ejemplo que pones, ¿no? Lo que pasa que también creo que se entiende perfectamente cuando uno piensa, hombre, ¿cómo va a ser libre un hombre que esté en la cárcel? ¿Cómo va a ser libre un hombre que necesita comer para vivir? Tiene una serie de constricciones del tipo que sea, físicas, biológicas, no sé qué. Hombre, un ser humano que nace en una época determinada, la época del capitalismo, la época del trabajo asalariado, y nace sin propiedades, hombre, ¿qué libertad no va a tener de decidir que se va a convertir en qué sé yo? Bueno, hombre, pues sabe que tiene una serie de constricciones, y esto creo que no niega en absoluto la concepción general, lo que pasa es que es una concepción más que tiene que tener una mirada más amplia, más general, más absoluta para hacer esa afirmación cuando se refiere al decurso de la historia, de que no ha tenido por qué ser así, de que no ha habido leyes que la
tal, en la medida en que haya que explicar cuál va a ser el siguiente paso histórico que dé la humanidad o que dé un país o una nación o que dé una colectividad. O sea, creo que hay que saber acotar y entender, porque a veces, si no, simplemente se llegan a malentendidos que no tendrían por qué ser malentendidos. O sea, tú le interpretas en plano individual y no en el plano del proceso. Vale, vale, entendido. No, y quiero decir que se pueden hacer objeciones muy fácilmente ateniéndose al tenor textual de la literatura, depende digamos, del bagaje que se tenga detrás o del conocimiento del asunto que se discuta, cuando se dice el hombre es libre, el hombre... quiero decir, se podrían decir millones de cosas y habría que hacer muchísimas matizaciones, acotaciones, para ver en qué terreno intelectual estás hablando, de qué disciplina estás hablando, o por esto mismo, ¿no? Desde el punto de vista, yo qué sé, pues de las leyes biológicas. ¿Es el hombre libre para decidir que puede ser inmortal? Hombre, no digas tonterías, ¿no? Por decir algo muy simple, muy básico, ¿no? Bueno, pues en algunos otros terrenos de las constricciones en las que nace social, culturalmente, obviamente no puede, hombre, que se convierta en un eremita o se vaya, yo que sé, al Polo Norte, o se vaya a un bosque por ahí perdido y aprenda a sobrevivir. Tiene una serie de constricciones que permiten efectivamente no decir que tiene una libertad absoluta. O sea, hay que saber, ¿no? Hay que saber acotar cuando se dice esto de la libertad del ser humano, a qué nos estamos refiriendo. Lo digo simplemente en este sentido. Porque si no, es que crea confusiones y discusiones que no han lugar, que tampoco no sé si me explico. Pero si yo no he entendido mal la crítica de Joaquín, que a mí me parece pertinente, lo que Joaquín está diciendo es, creo, dice, la libertad, por el contrario, existe en el sentido de que la vida le plantea al hombre alternativas concretas. Yo creo que lo que Joaquín quiere decir es que esas alternativas las crea el ser humano, no es que estén ahí, sino que Es son que, claro, creaciones, construcciones humanas, ¿no? si no, no Yo creo podemos que poner un fin a mí me nuevo. parece... O sea, uno puede estar en una silla de ruedas por tener la espina pulverizada o tener 72 años, pero eso es la base. Pero las opciones a actuar, es que si no, no cabría la posición de principios, no como teleología surgiente de la evolución, sino como propuesta de proponer principios, ¿no? Pues yo ahora, ornitólogo, o yo ahora por una sociedad socialista, o yo qué sé, ¿no? O sea, este es el... En fin, bueno, este sería el... Pero vaya, me parece que... Pues seguimos. Creo que ya he empleado antes la expresión de que el hombre es un ser que responde. Su libertad estriba en que tiene que elegir entre las posibilidades contenidas en un margen de oscilación y en que puede hacerlo. Quisiera añadir todavía que, dada la complicada continuidad del desarrollo de la humanidad, en determinadas circunstancias el hombre puede elegir una alternativa que, por así decir, está contenida en las circunstancias tan solo de una manera mediata, muy O sea, aquí remota. fijaos que las alternativas de futuro están ocultas en el pasado. Pero o sea, estamos ante una teleología objetivista. No que ponemos no en teleologías individuales que nosotros ponemos principios, sino en una teleología objetivista. ¿Están ocultas? No. Y si me permitís, De acuerdo. en el párrafo anterior también hay una cuestión que valdría la pena remarcar, ¿no? Cuando él dice, creo que ya he empleado antes la expresión de que el ser humano, que el hombre, es un ser que responde, ¿no? Lo cual significa que desde su punto de vista antropológico, desde la construcción de su antropología filosófica, él concibe esencialmente, si se permite la palabra, yo no lo sé si es así o no, que el ser humano tiene esta característica. No es un ser silencioso, no es un ser mudo, es un ser, digamos, que responde activamente, ¿no? Tal como él lo dice aquí, ¿no? Yo no me atrevería a afirmar eso. Yo, por ejemplo, no diría eso que dice Lukács, ¿no? Pero yo creo que él está No. diciendo eso. Que Mira, desde su punto de vista, la esencia del ser humano es la de un ser que responde. Por tanto, está hablando aquí de actividad y por lo tanto está hablando aquí de acción, de praxis, lo cual parece un poco inconsistente con sus afirmaciones anteriores sobre
el desarrollo tecnológico que deja poco margen para la actividad del ser humano o, nulo, o margen nulo, ¿no? Aquí, en cambio, dice otra cosa distinta, ¿no? Hace 40, menos de 40, bueno, hace muchos años yo le leí y tardé muchísimo en saber. Además fue la que decía una Agnes Heller que todavía era marxista, hoy en día no es nada de eso. Decía, ¿por qué en la estética de Lukács él utiliza la psicología, ¿cómo se llama el de los perros? Pavlov. Pavlov. Decía, pero Lukács conocía la psicología vygotskiana. Bueno, yo no sé si ella sabía responder. Ahí quedó la pregunta. A mí me llevó muchísimos años. Yo pensé, claro, estímulo-respuesta. Estás cerrando la libertad, estás llevándolo al determinismo. Pavlov es estímulo de respuesta. Es la respuesta a un estímulo. Mientras que la Vygotskiana es el área de desarrollo próximo que está condicionada por lo que has desarrollado intelectualmente, pero que está abierto. Si no puedes salir del desarrollo próximo, pero el desarrollo próximo, que parte de todo lo que tú has desarrollado cerebralmente, está abierto a un indefinido. No puedes aprender álgebra si no sabes restar, pero si sabes restar, bueno, puedes hasta negarte a hacer cualquier otra, a ser un zoquete y no seguir. O sea, te caben todas las posibilidades, ¿no? Pues en el estímulo-respuesta, cuando suena el timbre, segregas el perro, ¿no? Entonces, el ser que responde eh, es pavloviano, que es el tercer libro en la división de libros hecha por Sacristán de la estética, o por Sacristán o por Grijalvo, ¿no? El libro 3 que es donde se desarrolla su psicología, el primer sistema de señales, el segundo sistema de señales y el tercer sistema de señales, que Sacristán dice que de dónde se saca de un tercer sistema de señales no siendo psicólogo. Es más gordo todavía. Es prudente y discreto Sacristán. Yo esto lo percibí muchísimo después, ¿no? Muchísimo después. Yo cuando leí aquello, gracias a los comentarios. Bueno, el tercer libro, hay una psicología pavloviana y la tenemos aquí de nuevo. Estímulo de respuesta. Pero esta es determinista. Esto, si decimos que, o sea, ¿qué es Pavlov? Pavlov es el conductismo soviético. ¿Qué opinamos del conductismo? Que es liberticida. Bueno, yo qué sé, ¿no? Del conductismo decimos eso, ¿no? El ser que responde. ¿Por qué va a responder? El ser que ante un no determinado puede intentar encontrar una alternativa, que no puede superar las condiciones existentes, pero no tiene por qué estar determinada, que no tiene por qué ser respuesta, en fin, no sé. Esto incluso seguro que Salvador, no hace falta, en términos lógico-formales, puede decir. Puede establecer lo que es condición de posibilidad, lo que es causa-efecto, repertorio no determinista, y esto es determinista. Bueno, mi opinión, me callo. Aquí no me pongas ejercicios difíciles porque no No, sabría responder a ello. perdón, te estoy metiendo. Pablo Viano, vale, ya está. Por eso se encabrona con la idea de negatividad de Hegel. Pero ahí se le cogen un renuncio. Porque ahí está revelando que el cabrito de él sí que sabe cuál es en Hegel la idea de negatividad, que no es que el mundo acaba en cataclismo y en el peor de los cataclismos posibles, sino que siempre, al final de cada proceso, siempre estamos recuperando nuestra esencia sin determinación. Negatividad es esencia sin determinación. Siempre estamos recuperando nuestra libertad de poder ponernos de nuevo. O sea, cuando dices, no, la negatividad, siempre ahora estoy discutiendo la ontología, que dices, "¿Y pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dices, me cago. Vale, bueno, claro, dices, pero entonces yo pienso, ¿eh? Nadie tiene por qué. Pero lo has entendido
¿has entendido lo que estaba diciendo el otro? No cuentes eso de que la negación de la negatividad es que la historia acaba en el peor, sino que es una ontología originaria sin ninguna caracterización que siempre está posibilitada de ponerse de nuevo. Bueno, bueno, como somos 7, no pasa nada. Esto sobra, pero bueno. Vale, pues decía que el hombre puede elegir una alternativa que, por así decir, está contenida en las circunstancias tan solo de manera inmediata, muy remota y escondida u oculta. Tal alternativa se convertirá en alternativa real, consciente para el hombre, solo en fecha muy posterior. Me refiero, por ejemplo, a las interesantísimas actitudes adoptadas por la filosofía estoica y epicúrea con respecto al desarrollo de la baja antigüedad. Lo que ellos querían no era alternativas reales a la vida real de aquel tiempo, pero sí alternativas al desarrollo de la humanidad en general. Eso nos hace comprender por qué, hasta la Revolución Francesa y aún después, las ideas de los estoicos tuvieron vigencia viva mucho después. Este párrafo lo habéis captado, yo no lo he captado, ¿eh? Este párrafo. ¿No os parece que esto es justamente la antítesis de lo anterior y una defensa de la libertad humana? Sí, Solo que en ámbitos que, claro, es verdad, ciclópeos, ¿no? Que para la vida de un hombre concreto, circunscrito a sus circunstancias, pueda parecer, ostras, soy libre en eso, en que la humanidad, o sea, quieres decir que lo que es libre es la humanidad en su devenir histórico, ¿no? Y que dentro de 20 siglos nos liberaremos y optaremos por acabar con esto. y es una mala interpretación del estoicismo. O sea, yo prefiero, aquí lo hemos leído varias, el estoicismo, que es maravilloso, adopte, que sabe que la idea de humanidad sale porque el Imperio Romano ha generado una, una experiencia de pueblos que permite generar la idea de humanidad. O sea, o sea, no, estas cosas, ¿no? Y luego, pues, bueno, en fin, vale. Yo en todo caso, perdonadme que insista, pero es un problema de comprensión, ¿eh? No es... A mí me cuesta entender esto que él afirma de la filosofía estoica y epicúrea, cuando dice, me refiero, por ejemplo, a las interesantísimas actitudes adoptadas, porque no está hablando bien de estas corrientes filosóficas, estoica y epicúrea con respecto al desarrollo de la baja antigüedad. Lo que ellos querían, eso es su interpretación, la interpretación de Lukács, no era alternativas reales a la vida real. Eso es lo que ellos no querían según él. A mí me extraña porque yo creo que el jardín de Epicuro, en lo que yo recuerdo de todo aquello, es una alternativa real, es una forma Claro, distinta de vivir, ¿no? Me parece, claro, ¿no? Me parece. claro, Y claro. entonces él dice, lo que ellos querían no eran alternativas reales a la vida real de aquel tiempo. Yo insisto, por lo que sé del tema, sí que eran alternativas reales a lo que pasaba en aquellos momentos, Claro. pero sí alternativas al desarrollo de la humanidad en general. ¿Y eso Fíjate, cómo hay que entenderlo? ¿Como pero pura teoría o algo así? pero el ¿Como epícteto pura también, teoría? pero el epícteto, por ejemplo, es resignado y no ese tipo de estoicismo no concibe o se resigna a la dificultad o la imposibilidad incluso de que en aquella época o en ese momento hubiera posibilidad de hacer un mundo diferente. Y entonces la libertad queda recluida al mundo interior y a las opciones que dentro de, como eso que se dice muchas veces, bueno, pues siempre hay una libertad íntima del ser humano que hasta en las condiciones de privación de libertad puede optar por una cosa o por la otra, puede optar por lo que fuera, asumir la obediencia, por no asumirla, por hacer una huelga de hambre, por lo que fuera. Pero me da la impresión de que se podría entender en ese sentido. Pero Antonio, eso, tal como tú lo explicas, aceptando eso en el caso de los estoicos, eso sería una alternativa, una forma de vivir real en aquella forma, en aquella coyuntura Sí, histórico, como se quiera añadir. pero En aún cambio, él dice creyendo que no. o con la convicción que tenían, de acuerdo al epíteto, de que parecía difícil, ¿no? Que hubieran las condiciones, al menos como lo percibían, las condiciones en ese momento para hacer un tipo, pues, había el imperio, había la estructura de clases o la estructura social que había el poder. ¿No os parece que eso puede ir por ahí? Pero no para futuro. Ellos no pensaban en el futuro. Claro.
No, no, Era pensaban para su en su presente presente. concreto. Sí, sí. Bueno, Por eso está diciendo aquí, que, Son universales. que dentro de, y luego llega 20 siglos después la Revolución Francesa, o lo que fuera, es igual, o 4 siglos después llega esto o lo otro. Pero en este sentido no deja de darle el peso a los representantes del pasado, como si no hubiera también en esa interpretación o en ese recogimiento del legado ya una novedad respecto de lo que esa gente podía proponer. O sea, a mí me parece que sigue embarullado en todas estas contradicciones suyas. Porque es verdad, no eran alternativas reales, solo lo son 10 siglos después o 15 siglos después, o cuando se convierten en reales solo retrospectivamente. Pero entonces, ¿en qué quedamos? No sé si me explico. Sí, sí, fueron reales. En su época fueron reales. Porque era real tener que, o sea, el Epicuro retirarse para poder ser feliz y los otros, como vivían en Roma y pensaban que la virtud no puede alejarse de Roma, se auto, se autoconstreñían, reprimían. O sea, la represión, para un estoico, la naturaleza humana no es mala. El problema es que la naturaleza humana metida en un mundo corrupto puede ser tentada. El estoico es autorrepresor para poder vivir en el mundo. Si el virtuoso no vive en el mundo se irá a la mierda. El epicurio dice, este mundo es corrupto, para no tener que hacerme daño y poder vivir en plenitud mi naturaleza, que es buena, me retiro a mi comunidad. Estos son filosofías situadas. La grandeza, hay algunas, muchas hubo, muchas no quedaron en nada. La grandeza de estas es que resultan lecciones a posteriori. Pero ellos no pretendían ser una lección a posteriori. Es como Bueno, los clásicos nunca pretendieron ser clásicos, pero lo son. Yo no, no sé, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Continúo? Ujú. Dice Holz, quisiera ahora retornar al lugar sistemático que ocupa esta aparición de la alternativa en una filosofía de la historia de carácter realista. Si no le he entendido mal, la posibilidad de una alternativa que pueda ser convertida en objeto de una resolución consciente por parte del ser humano surge cuando los asertos teleológicos están basados en el proceso histórico que progresa de manera objetiva y necesaria, pudiendo por ello surtir efectos retroactivos sobre éste. Ocurre ahora que, como es sabido, el efecto retroactivo de una aserción teleológica supone a su vez la aserción de un nuevo contexto condicional objetivo. Ello significa que los contextos condicionales se hacen cada día más complicados. La conclusión retroactiva sería, pues, la complicación de las interrelaciones condicionales. Ello quiere decir que un incremento cuantitativo de las interrelaciones condicionales crea posteriormente, en un punto cualquiera, una situación de cambio que permite a su vez el cambio cualitativo. Este párrafo me parece oscurísimo. Huevos. Ahora, a mí me parece que él está reduciendo la libertad del mundo a cálculo de determinismo determinado de variabilidades que con una computadora pudiéramos, porque cada vez se va haciendo más complicado todo, cada vez se introducen más factores y no existe nunca la idea de la subsunción, de que un mundo de relaciones sociales nuevas subsuma el anterior mundo, porque la lucha de clases de verdad es cambio de relaciones sociales, ¿no? Entonces, esto es decir, en el mismo mundo de los... A ver, bueno, en el mismo mundo en que se defiende la libertad ontológica del ser humano en el 16, que es el de los jesuitas, el ser humano es libre porque puede hacer esto, hacer lo otro o no hacer nada, porque no tenemos salieron unos jesuitas que son los que desarrollan
el cálculo de probabilidades que va hacia Leibniz, que querían reducir esa libertad para no caer en la herejía, en cálculo de probabilidades, frente al que entonces la mente divina, que podía ser el superordenador más chulo, podía comprender por cálculo de probabilidades todas las posibilidades de acción de cualquier ser humano. ¿Eh? Bueno, entonces, frente a este modelo de libertad, que no es más que eh, probabilismo, estaba el otro que decía, no, generamos novums, generamos novums. Entonces, bueno, estos son dos principios filosóficos. No hay ninguno que sea, es decir, alguien puede decir, a ti lo que te parece un novum es algo que es así mientras no tengamos un buen ordenador que demuestre que es consecuencia de las probabilidades. O sea, es como las frases, o sea, estamos entre los fundamentando filosofías, ¿no? Dios existe, bueno, Dios no existe, porque no tenemos la máquina que permite hacerle radiografía a Dios. Estas cosas, ¿no? Eh, Pues tienes curiosidad. ¿Y esta concepción probabilística de la libertad que tú atribuyes a jesuitas? ¿Tienes a algún los nombre en la jesuitas. cabeza? ¿Tienes ¿Eh? algún nombre en la cabeza? Es que yo no, lo ignoro totalmente esto. ¿Tienes algún Yo, jesuita en la cabeza? yo lo supe a través de lecturas terceras, Ya. porque claro, a mí los que me interesan son los que hablan de la libertad ontológica, de la plasticidad humana, ¿no? Mm, Pero lo supe y de esto a lo mejor puede contar quizá Cristina García pueda contar. vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Porque, Sí, sí. porque claro, hay que meterse en estas Ujú. cosas, ¿no? Sí, sí. Viceversa, bueno, ella está trabajando ahora sobre todo sobre Molina, que todavía desmonta más la capacidad de Dios de conocer el futuro, lo cual quiere decir que todavía somos más libres. O sea, en estos apaños, o sea, en- cuando se pone esta gente a trabajar sobre las capacidades de Dios para conocer el mundo humano, lo que están diciendo es, hostia, he creado una ontología antropológica de la libertad. Pero tengo que lograr ¿Qué, qué hago con el hecho de que Dios lo tiene que saber todo? Y entonces se meten en unos berenjenales muy gordos. Bueno, Molina había dicho que Dios no lo puede conocer todo. En un libro que está traducido, que lo tradujo uno de los discípulos del asturiano. Está traducido. No lo he leído, yo lo tengo. Molina es un tocho, traducido al castellano. Ah, él dice que no, que Dios no lo puede conocer todo. Suárez lo arregla, ¿no? Crea la ciencia media. Estamos ante cómo puede conocer a alguien la libertad ontológica de verdad. Y algunos jesuitas dijeron, bueno, lo que pasa es que la libertad no es una libertad, es cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces una Ujú. máquina, Dios si ve ordenador gordísimo, Dios si ve das großen Ordenadoren, Ujú. puede, puede saberlo. Pero bueno, En cuanto al párrafo que has comentado de Holz, a mí lo que se me ocurre decir es que ya sé que están hablando dos filósofos y cada filósofo o la filosofía tiene sus jergas, sus conceptos y categorías, ¿no? Pero un esfuerzo por explicar un poco mejor las cosas o al alcance de más gente sería muy de agradecer, sinceramente. sí, señor. Yo creo que eso lo digo porque estamos entre amigos, ¿no? Pero Sí, la sí, tradición marxista eso no lo ha cuidado, desde sí, mi punto sí, de sí, vista. sí. Voy a En cambio, encender. otras Sí. tradiciones filosóficas sí que lo han cuidado. Yo diría, Salvador, que eso es propio de la mala filosofía. Bueno, ¿bien? Tú te atreves, yo no me he atrevido, pero tú lo has visto, ¿eh? Muy bien, Gerard. Yo no me he atrevido, que conste, me he Una comprometido. lanzada, hayan pegado una lanzada en el costado, sí, señor. Para no ser injustos, a lo mejor es un problema de traducción, digámoslo así, suponiendo que sea. Vale, vale. Digamos, para no ser tan injustos, por si acaso lo somos. No es el autor sagrado, sino San Benito que tradujo la Biblia. Vale. Avanzo, ¿eh? Am, entonces responde Lukács o continúa Lukács. A eso añadiría simplemente que Engels dijo en una carta que si Engels. bien
que si bien la evolución es una evolución social, sería un error equiparar el fenómeno individual a cero. Me permitirá usted que vuelva a hacer uso de un ejemplo muy trivial. En cierto lugar se convocó una reunión. Habla el orador. Las personas presentes en la asamblea se muestran remisas a las alternativas propuestas por el orador. Rechazan estas. Sin embargo, la reunión transcurre con tranquilidad. Nadie silba, nadie buchea, etcétera, etcétera. Las gentes permanecen sentadas, en calma. De todos modos, el orador sabe con toda certeza que se les rechaza. Creo estar hablando de una experiencia que todos conocemos, que todo virtuoso y todo actor pueden vivir a diario en el concierto y en el teatro, notando claramente si su labor es aceptada o es rechazada. La gran debilidad de los medios de comunicación de masas consiste en que en tales ocasiones no es posible tal efecto inmediato de la recepción. Mas lo que yo quería decirle con esto era que la resolución alternativa por parte del individuo no es igual a cero. Aun cuando no esté en condiciones de expresarse mediante una actividad, la evolución de la sociedad, sumamente complicada, estriba precisamente en que las resoluciones individuales no gozan, por supuesto, de omnipotencia, por más que tampoco sean iguales a cero, y en que en la sociedad varía mucho cuándo se pueden integrar estas resoluciones individuales en un hecho histórico, acaso grandioso, y cuándo no. Porque, por ejemplo, la indignación del pueblo parisino antes de la Revolución Francesa era enorme, y un buen día las gentes se decidieron a tomar la Bastilla. El que la leyenda de Camille Desmoulins sea correcta o incorrecta, nada nos importa ahora, puesto que, de cualquier modo, ese día fue cuando todas las aserciones individuales se integraron entre sí para formar una causa extraordinariamente importante desde el punto de vista social. Dice Hall. Bueno, un segundo. Yo creo que, bueno, sí, a mí este párrafo me parece que es muy razonable. Vamos, lo suscribo, esto sí, ¿no? Y creo que lo que está diciendo aquí que la acción humana cuenta y que las dimensiones de esa praxis pues dependen de muchos factores. Es decir, que puede haber una intervención humana que pues no sea muy útil, pero está ahí, hay una idea o una voluntad de transformación, y hay otros momentos históricos por razones diversas y a veces complejas de entender, que eso se junta, suma, se agrega y a partir de ahí pues se producen procesos de ruptura o de transformación. Bueno, yo eso me parece que está muy bien, que es muy sensato, ¿no? Que sigue, sí. Es empirio, sí. Sí, sí, pero me refiero a que anteriores afirmaciones sobre ese desarrollo tecnológico que prácticamente reduce a casi nada la intervención humana, pues no sé si es del todo consistente lo primero con lo segundo, ¿no? Más bien yo diría que no del todo. Contradictorio, muy contradictorio. Es contradictorio, sí. Muy contradictorio. Pero además, perdón, es contradictorio, pero se mantiene en su visión enajenada. O sea, lo social y el individuo van por lados distintos. Bueno, sí. La organización cotidiana de los individuos, que no son un conjunto de individuos, sino que es una interrelación que les define a todos de manera diversa, esto aquí no aparece. Entonces, sí que me parece que lo que le va a cuestionar Holz, en cierto modo, sí es pertinente. O sea, un buen día estos asertos individuales deciden ponerse a hacer la revolución de manera individual y se juntan. Y luego hacen la huelga, ¿no? Nos va a decir en el siguiente párrafo. Entonces, luego nos va a volver a repetir esa cita de Marx, que no es tal, que es igual quien esté al frente de una revolución que siempre es producto del azar, el contenido de los movimientos, etc. O sea, para mí no deja de ser una visión muy individualista, en cierto modo, que le permite de alguna manera juntarlo con esta visión objetivista de la realidad social, entendida solo como económica o como histórica, ajena a la voluntad humana. O sea, sí que hay aquí el barullo, pero en cierta manera es consistente porque es muy superficial, porque no acierta a entender cómo se forma la individualidad y cómo se relaciona con su cotidianidad y sus relaciones sociales. No sé,
creo que no es la primera vez que le llaman existencialista, y en otra ocasión me pareció muy injusto, pero en esta, o sea, acusarle de sartriano en este sentido de que plantea el individuo separado de la sociedad, pues mira, igual hasta le daría la razón a Holmes, no sé. Yo en cambio, Gerard, no tengo tu punto de vista, sinceramente. Es decir, yo creo que la primera afirmación de la intervención de Hobbes, que no es una pregunta, es: un día se decidieron las gentes. No, esto no está diciendo esto Lukács. Lukács no está diciendo eso, no. La gente decidió hacer hoy la revolución, está diciendo eso. Pero que las gentes un día se rebelan y eso produce un proceso histórico, y ese proceso, pues nosotros ahora le llamamos Revolución Francesa o lo que sea. Pero no es que la gente se pusiera en una asamblea y dijera: vamos a hacer ahora la revolución. Yo creo que no está diciendo eso. No, lo que yo le estoy criticando de alguna manera es que acabe resolviendo esta cuestión al puro individuo. O sea, la resolución teleológica es propia de un conjunto de individuos que luego se juntan, por ejemplo, en una huelga. Pero en esa decisión ya había antes una herencia cultural, social, etc. Bueno, en fin. Ya lo dejo aquí, podemos ir leyendo. Y en todo caso, lo que viene a continuación a mí tampoco me parece que sea adecuado. Eso suena tremendamente existencialista. Claro, uno pregunta, bueno, ¿y qué? ¿No? Pues si suena eso, ¿no? Es decir, eso no es ningún argumento ni es nada. Eso es como decir, y además, no sé qué, a mí esto me recuerda, no sé qué. Bueno, bien. No. Okay. Eso no se puede es decir, eso no se puede aceptar como una crítica, ¿no? Simplemente sería, pues, una opinión que tiene Hobbes sobre que eso le suena a no sé qué. Bueno, bien, ¿no? Pero de ahí no se refiere que eso sea malo, o que estuviera mal, o que sea incorrecto, o algo así, ¿no? Me parece. Es decir, me refiero que como pega filosófica no es tal pega filosófica, ¿no? No es ninguna pega eso. Pues eso, ¿no? Hace Jorge esa intervención que dice: un día se decidieron las gentes. Eso suena tremendamente a existencialista. Y responde Lukács: mire, estoy por decir que en el existencialismo hay, por supuesto, una cosa que es acertada. En mi folleto de otro tiempo contra el existencialismo, llegué a decir que los marxistas habíamos menospreciado lamentablemente la significación de las resoluciones individuales, pese a la advertencia de Engels. No sé si lo recordará usted, pero citaba allí un ejemplo que decía que cuando en una fábrica los obreros se deciden a hacer una huelga, ha habido antes 40.000 resoluciones individuales. Perdón, es que me he perdido. No es cierto que se trate de una decisión de 40.000 personas, puesto que las decisiones tomadas por 40.000 individuos se han integrado posteriormente para formar la decisión colectiva de la empresa. Por ello, Engels tiene razón cuando dice que jamás debe considerarse que la resolución individual sea igual a 0. Puede tratarse de una cifra tan pequeña que apenas merezca tenerse en cuenta, pero ello no tiene ningún significado en el terreno del ontológico. Comprenderá usted que... Bueno, no sé, esto podríamos comentarlo, porque si yo no entiendo mal a Lukács, lo que él está defendiendo es la importancia del individuo, ¿no? De que las acciones, las opiniones, los argumentos de cada sujeto ejercen y tienen una función, ¿no? Sí, Yo no tengo nada que objetar a eso, a mí eso me parece razonable, sí, yo creo que sí. Yo aquí diría que quizás si uno quiere ser quiere matizar mucho, que puede parecer una especie de razonamiento como el de la suma vectorial, ¿no? De una suma vectorial, ¿no? Hay diversos vectores, uno va para aquí, una dirección con una intensidad, y al final hay una resultante global. Y esto puede dar la impresión, o puede dar la impresión, o genera esto de que primero van las decisiones de los individuos. Uno está consigo mismo, con su conciencia, toma una decisión. Parece que esté, digamos, obviando el momento en el que una colectividad funciona como tal colectividad. Es decir, se junta y hasta que no se junta y hasta que no actúa colectivamente, no sabe lo que piensa el individuo y no se forma la opinión del individuo, ¿no? Simplificando y yendo al
grano y sin extenderme más, ¿no? Y entonces, expresarlo en esta forma pudiera parecer que es como que, y de repente, pues en determinado momento histórico, 40.000, 50.000, 1.000.000 llegaron a pensar lo mismo, fruto de ciertas mecánicas, de ciertos procesos históricos, tal y cual, y bueno, parece que esté un poquito hurtando la parte de construcción social, de construcción colectiva, y de que también la mente y las decisiones se forman en la interacción, ¿no? Con los demás, sabiendo lo que piensan los demás, valorando hasta dónde están dispuestos a llegar los demás, conociendo y haciendo cosas colectivamente que individualmente uno no sabe que tiene que hacer. Me refiero a esto, ¿eh? Y que creo que era la crítica de Gerard, ¿no? O la crítica de Gerard iba por ahí, me parece, ¿no? Creo La que, crítica de creo que Gerard sí, me parece que iba por ahí, ¿no? creo que va en ese sentido. Hay una frase que tú recordarás del existencialismo, una teoría existencialista atornillada sobre el chasis de una sociología, que es un viejo texto crítico de Sacristán sobre. Dice, pero esta teoría es una teoría existencialista atornillada en un chasis de sociología. Claro, o sea, el individuo en todo caso tiene que ser, como dice Gramsci, un centro de anudamiento, una intersubjetividad que ya está dentro de una cultura en la cual se sabe lo que es una huelga y en un mundo concreto en el cual hay o no hay confianza de lo que van a hacer los demás. O sea, es ya vivir en un proceso en el cual el sujeto existencial es un sujeto existencial culturalmente constituido en la historicidad de ese proceso, ¿no? Eh, por eso las dictaduras que generan terror son muy importantes, ¿no? Porque el terror es una cultura. Bueno, en fin, eso, intersubjetividad, el ser humano como centro de un anudamiento con los demás intersubjetivo, una cultura material, una confianza. Es que si no existe ese proceso ya existente, Sí. no, y eso ya está saber lo que es una huelga, que es un saber hacer, ¿no? O sea, es Y cuando. Joaquín, ¿qué frase dices que ha dicho Sacristán? Porque yo no lo había Es leído de en mi uno de vida. los textos de la época en que habla de Simone Weil. Sí, ahí está. ¿Puedes Sí, repetir la frase, si no te importa? sí, un existencialismo, una antropología existencialista atornillada. El concepto era atornillada al chasis de una sociología. Mm, Con lo del atornillada y chasis, puede ser, porque claro, lo tengo muy leído el maestro, pero hace muchos. Yo no lo recordaba esto. Es de los textos bueno. Sigo, ¿eh? Dice Golf. Pero es precisamente el esbozo sartreano de las resoluciones individuales lo que siempre ha irritado a los críticos marxistas de Sartre, ya sea Garodí en Francia, ya los soviéticos, ya sean, y dice Lukács. Si le digo la verdad, todo esto me interesa bien poco. Por supuesto que las gentes muestran una tendencia a descubrir leyes mecánicas, mientras que lo que en realidad están presentes son las gradaciones más diversas de la necesidad, hasta llegar a reflexiones tales como la de que nadie entre nosotros puede decidir si en 1917, de no haber luchado Lenin con la energía y el tesón que demostró por la sublevación del 7 de noviembre, se habría dado la sublevación del 7 de noviembre. Esto es liquidar la teoría del evolucionismo Pues me por parece bien. leyes. Sí, sí. Para las leyes históricas, ¿no? Es decir, me parece que está claro, ¿no? Es decir, creo. Esto es así, sí, 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 sí. sí. Y perdona, cuando él dice, si le digo la verdad, todo esto me interesa bien poco. ¿Qué es lo que le interesa bien poco? ¿Lo que decía Garodí en Francia y lo que decían los soviéticos? ¿O a qué se está refiriendo? Y lo que dice, bueno, no sé. No sé a qué se está Lo que refiriendo. le contradice. Ah, bueno, Puede ser, bueno, claro, lo que bueno, puede ser. Bien, 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 bien. No, pero en todo caso, que en 1966, en una conversación, cuando él creo que está viviendo en Hungría, diga que lo que digan los soviéticos le importa muy poco, bueno, pues está bien, ¿no? Es decir, que, Sí, bueno, sí, tenía coraje, ¿no? Por así decirlo, ¿no? sí.
Si dice eso, que yo no lo interpreto Sí, bien, sí, a lo sí, sí, mejor, sí, 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 sí. Y dice Abendroth, al menos la sublevación que triunfó. Y sigue Lukács. Y si una sublevación que se hubiera hecho 2 meses después habría tenido un efecto tan potente. Se vuelve a plantear la cosa en el sentido de si era necesaria la evolución de Rusia consistente en rebasar el estado de las fuerzas productivas de la sociedad en el año 1914. Se trata de un hecho económico, pero el que adquiriera una forma socialista es el resultado de una serie de resoluciones alternativas de los hombres. Y he de decir que nada está más lejos de mi intención que el convertir en fetiche la importancia de esta resolución alternativa de Lenin. Sin los movimientos revolucionarios precedentes, sin la constitución del partido bolchevique, sin la guerra mundial, etc., jamás se habría podido dar una situación en la que una resolución alternativa como la de Lenin supusiera un impulso tan decisivo. Insisto en la concepción marxista de que son los propios hombres quienes hacen su historia, aunque no en condiciones escogidas por ellos mismos. Pero esto no es lo que dice Engels. Punto. O sea, esto es la teoría de la subsunción, de que el presente subsume el pasado. Aquí cabría al menos. En las leyes de la evolución cabría la subsunción real y la subsunción formal del trabajo al capital, es decir, se crea una nueva realidad de relaciones sociales emergente, generada desde la lucha, que es capaz de subsumir el pasado. El pasado no es el que produce por evolución. O sea, aquí estamos, aquí los propios hombres, ¿a partir de qué? Pues de lo que hay, pero toman decisiones alternativas y generan. O sea, las decisiones alternativas no están encerradas en lo que hay en el presente, en la causalidad anterior, sino que a partir de lo que hay, generan indefinidos, que no pueden eh, saltarse las leyes de la gravedad y no pueden saltarse, pero el proyecto nuevo es un novum, si no, no habría historicidad. Por historicidad, por lo tanto, quien hiciera lo contrario debería rechazar la palabra historicidad, que significa novum y significa subsunción. Bueno, o dicho al revés, la subsunción es visto desde el presente respecto del pasado. Respecto del proceso o respecto del pasado, aufhebung, un preservar cambiando, un transformar preservando, como se quiera. Yo prefiero subsunción, pero Augemus lo pronuncio espantosamente. Y me gusta más bien decir transformar preservando o preservar transformando, pero entonces que es que parece que sois San Juan de la Cruz, inventando frases de esas, ¿no? No sé. Pero ruptura, o sea, un novum que integra y subsume lo anterior. El nuevo contexto genético reproduce, reintegra, subsume, regenera lo anterior, pero hay un nuevo contexto genético, nuevas relaciones sociales. Esto también estaría de acuerdo con ese Marx de los capítulos 24 y 25. Son las nuevas relaciones sociales, utilizando la violencia absoluta, las que retransforman, o el capítulo 13, subsunción real y subsunción formal del trabajo anterior en algo nuevo, ¿no? Que es capítulo 13, me parece, ¿no? En este sentido, yo sí que lo hago sin querer manipular, ¿eh? Estoy enfrentando a este Marx del Capital con ese Engels evolucionista. Sí, que parece que a cada párrafo el Lukács los esté confrontando o esté jugando con ellos o esté Ahí haciendo esté malabares, no haciendo, sé. porque, ¿no? Y además lo que pasa bueno, en fin, es más interesante lo que dice sobre Lenin cuando escribe sobre Lenin, directamente, ¿no? Directamente. Pero claro, Lenin es el individuo que los hombres hacen su propia historia, pero no lo hacen. Sí, bueno, la frase está aquí. Bajo el.
sino bajo aquellas circunstancias. Esta es la frase que ha citado aquí. Sí. Que no es de Engels, es de Marx, del 18 Brumario. ¿Perdón? Es del 18 Brumario. Es del 18. No, no, esto es de más. No, claro, la frase a la que las frases a las que yo critico es que las leyes evolutivas que ha ido presentando, citando incluso a Engels. Esto es de Marx, claro. O sea, esto es de Marx. Este es el, el más. Y es lo que han utilizado el poco material político, porque además es muy cierto lo que dice a veces Sacristán, que pensar un poco en la práctica. Es el poco material político que puede utilizar Lenin, que puede utilizar Gramsci, para pensar políticamente, ¿no? Incluso para pensar, bueno, el fascismo recurre al 18 Brumario. Sí, sí, esto es más. Pero esto es la libertad. ¿Queréis que leamos la cita para que quede en la grabación? ¿No? Para Sí, quien sí, nos sí. siga Que es solamente la que está aquí, ¿no? por Insisto en la audio. concepción marxista de que son los propios hombres quienes hacen su historia, no en condiciones escogidas por ellos mismos. Pero Exacto. entonces viene y No, dice la que ha enviado Arriola, la que ha enviado Claro, Joaquín. claro, me La ha refiero enviado a la que ha sí. mandado Tocayo. Joaquín. Ah, sí, 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 sí. Vale. Vale, que dice, que es esta cita del 18 Brumario que hablábamos. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla al cerebro de los vivos. Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado. Toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal. La novedad. Alta literatura y alta filosofía, ¿eh? Exacto. Puñeta, ¿cómo escribía este hombre? Lo leemos en traducciones, pero puñeta, ¿no? A mí me llama la atención que Lucas se está refiriendo más bien al Marx del 18 Brumario y sin embargo cita a Engels. Incita a Engels. No lo Porque entiendo. todo lo que hemos leído atrás son leyes de la evolución. Y va a volver a colocarlo, porque en el momento que nos ponga de nuevo el modelo conductista, pavloviano, el hombre que responde, el hombre como ser que responde, la respuesta es a un estímulo. Bien, no, vuelve a decirlo ahora. Es una cosa que hemos leído en la ontología. Siempre el ser con un ser que responde. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. Sigue con esto, precisamente, mm, Lucas. mm. Avanzo y me vais parando. Y lo formulo en el sentido de que un ser humano es un ente respondedor. Ello quiere decir que se limita a reaccionar ante las alternativas que la realidad objetiva le propone, Estímulo-respuesta. pero lo hace abstrayendo en forma de preguntas determinadas tendencias que están contenidas en el propio proceso espontáneo. O sea, Y No, hay en el pasado en el pasado está el futuro. pero al mismo tiempo aquí resulta que el ser humano pregunta. Y más adelante nos va a decir que en realidad tales alternativas nunca se dan por sí. O sea que vuelve a haber aquí una contradicción. ¿El ser humano pregunta o responde? Es que ¿Elabora él aquí mismo la alternativa, hay evidentemente un... a partir del mundo social? ¿O son alternativas ya dadas que el individuo... no sé. hay- dice, pero... Exacto, y hallando una respuesta para aquellas preguntas. Por tanto, la reacción de que antes hablaba ya no es una reacción espontánea. Si un león desgarra a un antílope, hay ahí un proceso puramente biológico que no contiene alternativa de ninguna clase. Mas al abstraer el hombre mediante el trabajo su interrelación con el medio hasta darle forma de una pregunta que requiere de respuesta, esta alternativa adquiere la condición de estar apoyada en el proceso histórico.
La contraposición metafísica de libertad y necesidad figura entre las cosas que hemos heredado del pasado, pero ambas son tan imposibles de mantener bajo la forma heredada del pasado como imposible es mantener, por ejemplo, que pueda haber una teleología independiente de una causalidad, o que existan, por una parte, interrelaciones teleológicas y por otra, interrelaciones causales. En Entonces, realidad, la teleología es una causalidad. Me queda. O sea, no es el telos de los individuos, sino la teleología es una causalidad. Esto a Curi Camacho le pondría los pelos de punta y diría, Suárez se cargó la física aristotélica para explicar la actividad humana. dice, en realidad, Aldana, pero eso es una cosa sin importancia, pero cuando dice aquí la contraposición metafísica entre necesidad y libertad, creo que lo dice, esperando un segundito. ¿Sí? Bueno, no lo encuentro ahora, pero ahí metafísica, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Por qué contraposición metafísica entre necesidad y libertad? ¿Qué es aquí metafísica? ¿Qué Me significa? parece peyorativo, término peyorativo Ah, aquí. vale, vale, Digo yo, ¿no? vale. Sí, sí. Sí, sí, por decir, podía haber dicho irreal también. Exacto. Por lo tanto, no hay tal contraposición, según él, ¿no? Entendemos eso, ¿no? No, Exacto, no hay. claro, No pero hay si no tal hay tal contraposición. contraposición, aquello no. La libertad no es la Estamos, ausencia de necesidad, ¿eh? que la libertad no es la ausencia de necesidad. Y la existencia de la necesidad no exime la posibilidad de la libertad. De la libertad. A mí segunda parte de la conjunción me cuesta más entenderlo. Si hay necesidad, ¿por qué hay libertad? ¿O cómo hay libertad sin necesidad? No, que incluso en condiciones de necesidad y libertad. ¿Por qué? Pues vamos, no lo voy a decir yo Porque que tienes opciones, el mismo, pero ya lo decía Kant claramente. porque tú mismo las puedes pensar en cualquier situación en que te encuentres de Pero entonces no hay necesidad. Puedes, necesidad. Pero entonces no hay necesidad. hombre, Bueno, No, no, no. puede, A ver, una vez se plantea la alternativa que como o necesidad o libertad, eh, el problema es la de cuadrar las dos definiciones. O sea, porque claro, la necesidad es la necesariedad, es el determinismo. O sea, el principio de necesidad es el principio del determinismo filosófico y el principio de libertad es el principio de la libertad ontológica del ser humano. Eh, Perdón. tú tienes necesidad de comer para vivir, pero puedes decidir morirte en una huelga de hambre, llegar hasta el final. Ocurre algo muy sencillo, muy simple. Sí, Hay, pero hay hay necesidad. pero él ha Oye, invocado los principios filosóficos. ya, Pues si ya, tú eres el Hijo de Dios, te bajas ahora de la cruz. Tú has dicho o necesidad o libertad. Pues ahora me resuelves esa antinomia que te has inventado. O sea, claro, ponte chulo. No, esto es metafísica. Bueno, pues no te metas en estos. O sea, el problema es de estos jarabe espeso que está creando. no sé, no estoy, Vaya, no sé, no disculpad, ¿eh? estoy, no estoy bien mentalmente para argumentar, lo siento. Perdón mi torpeza. claro, claro, Salvador, por ejemplo, si entiendes necesidad en un sentido más estrictamente físico, ahí sí que no hay libertades, ¿no? Se sobreentiende que estamos hablando de necesidades en un sentido Antonio, perdón un antrópico, segundo. ¿no? Por lo demás, en el marxismo, las necesidades, desde Hegel, las necesidades son antropológicas y generadas por la propia sociedad productora de necesidades. No, pero yo creo que ese concepto de necesidad es otro, ¿no? Es decir, ¿Eh? yo lo que quiero decir es que si la frase que voy a decir a continuación tiene sentido, si la tiene, que a lo mejor no la tiene, es decir, hay necesidad de que los seres humanos mueran. Si tiene eso sentido, que no lo sé, Bien. pero lo estoy poniendo como posibilidad, entonces ahí no hay margen de libertad para yo oponerme a eso, ¿no? Ahí no hay margen de libertad, ¿no? No, no, Uno, De ni momento, contra la ley, ni ¿no? contra la ley de momento no. de la gravedad. No hay margen de libertad. Por eso digo, ¿no? Si es entendido en sentido físico, no hay margen de libertad, claro.
Pero leamos el párrafo porque Lukács retoma el tema un poco más adelante. A ver, Am, me he quedado en realidad, ¿verdad? Sí. En realidad, al lado de interrelaciones causales que operan espontáneamente de manera causal, hay también interrelaciones causales que son puestas en marcha de una manera específica a resultas de una iniciativa teleológica, conservando pese a todo su necesidad de tipo causal. Me parece que, elevándonos a partir de ella, esta relación entre la libertad y la necesidad se debería igualmente plantear de manera nueva, de manera concreta, que no aniquilase a la libertad, sino que la concretara. Me parece que ya hemos hablado de que si formulo la libertad en términos puramente abstractos, vengo a parar a lo del asno de Buridan, al que se le plantea una resolución alternativa falsa que no admite respuesta ninguna. me parece que En es lo que real- le estaba haciendo cuando dice, bueno, en fin, nada. Sí, está bien lo que me está Sí, diciendo ahora. Vale. seguro, ¿eh? Lo Joaquín, que yo no sé sigo. si eso lo ha dicho antes. Eso que dice ahora que ha dicho No antes, es yo lo que no ha lo he dicho entendido así, antes. pero bueno. No es lo que ha dicho antes, pero bueno. En realidad, jamás se dan tales alternativas. Siempre son alternativas concretas de las más diversas especies, que exigen resoluciones concretas. De acuerdo con ello, es puramente lógico el que exista una escala ilimitada de puntos de transición, desde ese no ser iguales a cero las resoluciones individuales en la vida normal, hasta los grandes puntos de la historia, en los que la actitud que una persona individual adopte desempeña un papel decisivo. Yo vuelvo a la noción de subsunción. La definición de subsunción no es una escala ilimitada, sino una escala indefinida. Lo ilimitado sería cuantificable. Con un ordenador, bum, 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 bum. To- Lo indefinido es que de repente se organiza un novum, aparece una forma nueva de organizarse que retransforma todo lo demás, pero que no estaba contenida, no estaba rechazada, impedida por lo anterior, pero porque si es ilimitado, o sea, no es una contabilidad, sino la historicidad no es algo que emerge de la recombinación del bombo, de bolas, eh, del, sino es un novum apareciente que subsume lo anterior. Esta es la idea que me parece, bueno, no sé, a lo mejor estoy exagerando, yo qué sé. Bueno, esta es la idea. Ya está. No, Esta es la razón. no tiene, perdón, Perdón, Salvador. un segundo, es que no tiene importancia, ¿eh? Pero cuando dice aquí puramente lógico debe ser un problema de traducción porque no es puramente lógico. Pero bueno, sí, bueno, no tiene importancia, nada. Bueno. Ah, por cierto, para novums incluso elementalísimos y por recurrir a los padres clásicos, un grupo de personas que se organizan para levantar un peso, levantan más peso ellos solos que el conjunto de pesos posibles. Esto está en el capítulo 3 sobre la cooperación en el trabajo. Son realidades emergentes, ¿no? Repite el ejemplo, es que no te he Sí, entendido bien. cuando Marx está trabajando este asunto de la subsunción, dice, empieza por la cooperación simple en el trabajo, ¿no? Y dice, 100 personas levantan cada cual un peso. Si se juntan y cooperativamente, levantarán juntas más peso que el que levantaban ellas por sí solas. Esto, no sé, bueno, es por poner a lo mejor un físico lo resuelve físicamente. Dice, no, hombre, lo que pasa es que bla, 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 bla. Claro, hay una economía, ¿no? Pero más lo utiliza en el otro sentido. Y está en la cooperación simple, ¿no? Que va en el camino de la subsunción. No lo volveré a hacer. Esto es intentar que los padres te resuelvan el problema. Ir a la citología, bueno, a las citas, a la citología, sí. No lo volveré a hacer.
Es que estoy intentando de preguntártelo, Joaquín, y no sé si molesto o no, pero durante la sesión de hoy has insistido muchas veces en la categoría de subsunción, ¿no? Sí, Muchas veces. Entonces, porque es perdona un que te haga esta novum pregunta, ¿no? apreciante. Perdona que te haga esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué le das tanta importancia a esta categoría si no te importa? Porque ese usará los clásicos, pero es en donde es una idea de Marx, del capital de Marx, del Marx maduro, Ujú. del Marx que no piensa en términos de evolución de fuerzas productivas, sino de emergencia de relaciones sociales de producción que surgen de las luchas de clases y que retransforman lo anterior y que de repente los que están cortando el bacalao, que son los señores de la tierra, domando a los... crean un mundo en el cual un grupo colateral, la burguesía, se convierte en el dominante, porque, en fin, porque son las relaciones sociales generadas por las luchas de clase y las violencias las que hacen emerger una relación, una realidad de interrelaciones sociales que retransforman el uso de todo lo que había. Sub- ¿Eh? Ujú. De acuerdo. Gracias, gracias. Esto es lo que yo, que va dicho, que yo creo que dice lo mismo el, la, el Augebum, o como se diga, como lo queramos traducir, Sí, sí. que es un salto cualitativo. Mm. Pero el salto cualitativo es la emergencia de algo nuevo desde lo anterior, de algo nuevo, no algo consecuente, no algo consecuencia del uso de la vara contra la bola de billar, que pega en todas, pero es energía cinética anterior, es la emergencia de algo nuevo. Si no he entendido mal, criticas a Lugács que esa categoría no la tiene en cuenta en ocasiones, ¿no? Aquí, aquí a veces no la tienen cuando se tira a Engels y habla de las leyes evolutivas, y que además hay leyes de la evolución, que eso tiene bemoles, la excluye. Ujú. Y perdón, cuando habla de esta conexión de la necesidad y la libertad, opuesta a lo que él llama la visión metafísica, se está refiriendo otra vez a Engels, A ¿no? A Engels. esta idea de que la libertad es la comprensión de la necesidad. Y en este caso, En necesidad es- sería lo ligado a lo económico, objetivo, esto, espontáneo, esto, etcétera. esto es Y el la, antidurium. y la libertad Esto es el... sería la comprensión de esta, que no tiene sí. nada que ver con la idea de Hegel, que también conecta ambas cosas. Ni, Pero ahí ni- la necesidad y la libertad por operan de otra supuesto, manera. por supuesto. Y el mismo Engels, cuando escribe de política, se pasa por el forro, pues que la política es cómo vamos a organizar nosotros la posibilidad de intervenir ahora mismo, ¿no? Entonces podríamos decir, no se preocupe, don Engels, que eso ya le va a salir de la fuerza productiva. ¿Qué trajín tiene usted si le va a salir de la fuerza productiva? No, Engels no se cree eso. Y es brillante, y es brillante. Es brillante el Engels. Esto me lo hizo a mí descubrir pas- hace 30 años. Esos escritos que vamos a publicar ahora de tesis sobre Engels, me los había pasado. Y él decía, pero si el Engels político es un genio. Decía, y es verdad. Pero lo que acaba de comentar Gerard, perdona mi ignorancia, pero es que a Hegel hace 35 años que lo abandoné. Pero en general se atribuye a Hegel la idea de que la libertad es la conciencia de la necesidad. O estoy diciendo una tontería. ¿No es eso lo que se suele decir escolarmente? ¿No? Ah, bueno, me he equivocado, lo siento. No, no, sí, 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 sí. Yo creo que esto está textualmente ahí, pero entendido de otra manera muy distinta. O sea, ahí sí que yo creo que se podría hablar también de genitivo subjetivo. O sea, como algo que está ligado esencialmente a la necesidad, que la libertad es necesaria, que es ineludible, que Bueno, es precisamente sí. ¿no? La forma como opera el mundo. Mira, Hegel es el hombre del libre albedrío, no lo dice así porque está en el mundo protestante. Pero Hegel es el hombre de la ontología del libre albedrío. Ya. O sea, Perfecto. se ha metido ahí y él defiende eso. ¿Cómo lo hace? Lo hace, lo hace. No hay leyes. Es más, si hubiera leyes, podríamos prever el futuro. Pues el búho de Minerva levanta el vuelo al final. ¿Por qué? ¿Y cómo hay que actuar? Capítulo quinto. El ser humano cuando se pone a actuar no sabe ni lo que quiere hacer, por lo tanto es conveniente que se ponga a hacer. Esto es en el capítulo quinto de la fenomenología del espíritu. No sabe ni qué, ni pero qué fin. Haga usted según sus fines. Y dice, ¿pero qué fines?
Haga usted según lo que conoce de maneras de actuar. Pero ¿qué maneras de actuar tengo yo? Sabidas. Esto es un cacho enorme en el que Hegel coge las cuatro causas aristotélicas y dice, causa de forma alfa, dice, cuando el ser humano se quiere poner a hacer, no sabe ninguna de ellas. Y lo mejor es que se ponga a hacer de inmediato y ya se verá lo que sale. Esto es capítulo quinto, un cacho enorme. Bueno, en fin. mm, y siempre es un expost. Lo que, lo que pensábamos que nos iba a salir, pues nos ha salido esto. Ostras, la madre que... Y no, He buscado ahora la frase es de Spinoza. ¿eh? Exacto, perdona, perdona. La frase originalmente es Lo de siento, Spinoza. disculpad. Sí, sí, Luego exacto. Sí. Perdona. no Oh, recuerdo las citas posteriores que hagan otros autores, pero la cita de la libertad es el conocimiento de la necesidad. Parece que he buscado en Google y sí, sí, es de sí, Spinoza. perdona. Disculpad porque, vamos, lo siento. Sí, sí. Pero bueno, dejamos a Hegel porque esto ya sería complicarnos Ya, 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 ya. la vida de mala Dejemos a manera. Spinoza y dejemos mi error aparte. Sí, Sí, gracias, disculpad. sí. Pues sigo entonces. Esta es la razón de que la evolución tenga que ser irregular, irremediablemente irregular, pues en las alternativas y las consiguientes resoluciones intervienen siempre componentes heterogéneos entre sí y que a causa de esta heterogeneidad tienen un carácter irremediablemente casual. Me permitirá que le llame la atención sobre lo que el propio Marx dice acerca del carácter irremediable casual que tiene el hecho de que en un momento determinado sean unos u otros hombres quienes estén al frente de un movimiento revolucionario. Me parece que para Marx se ha de rechazar en este tema toda derivación, si bien, como es natural, perdón, es que vuelvo a empezar la frase. Me parece que para Marx se ha de rechazar en este tema toda derivación, si bien, como es natural, dista mucho de ser mera casualidad en el aspecto social el que la Revolución Francesa contara con una capa tan enorme de intelectuales capacitados y al mismo tiempo no integrados en la sociedad. Podemos determinar sociológicamente, por así decir, este fenómeno solo hasta ese punto. Pero los intentos de derivar sociológicamente a partir de ahí personalidades concretas, como las de Danton, Marat, Robespierre, Saint-Just, etc., o de fijar en el detalle la forma de influencia de esa determinación general del margen de expansión real, sería una insensatez considerable. Se da, pues, en la historia una casualidad insuperable que constituye un momento de la evolución irregular en igual medida que las diversas homogeneidades y discrepancias lo hacen en el mundo fenoménico de la economía. Perdón, de nuevo, ese aspecto de lo casual que ya había tratado al principio, que asocia con el individuo y con las alternativas y resoluciones. O sea, está poniendo el punto de fuga ahí y vuelve a citar a Marx en este sentido, citándolo mal, porque Marx no decía eso, lo que Marx decía era absolutamente sensato. La, el libro de Florence Gautier, hoy me ha vuelto a escribir de vuelta ya Miguel Riera, lo tiene traducido, él me ha preguntado, es una buena traducción y saldrá a lo largo de este año. Florence Gautier, ya sabéis, el libro es Triunfo y muerte del derecho natural en la revolución. Los revolucionarios eran justnaturalistas y se referenciaban en un movimiento campesino articuladísimo que por tradición era justnaturalista porque era el justnaturalismo lo que conocían por las parroquias. Entonces, es un justnaturalismo. A ver, que la Revolución Francesa es una herejía católica, esta es una frase de Gramsci, no es de Florence Gautier. Y Florence Gautier no la conoce. Y esto está en los cuadernos de Gramsci del final. La Revolución Francesa es una herejía católica. Bueno, o sea, la Revolución Francesa es justnaturalista, las masas tenían una cultura justnaturalista que operacionalizaban para generar su tejido social, y estos grandes dirigentes no eran ilustrados, eran justnaturalistas, los derechos universales del hombre y la proclamación, la declaración, que además Florence Gautier lo insiste, derecho declarado es derecho divino.
porque el derecho divino no se puede producir, sino que se declara, porque se supone que existe. Declaración de derechos es derecho que se supone divino. Es derecho natural. El derecho positivo no es derecho declarado. Declaración universal. Y que eso tenga repercusión y que eso sea acogido implica una cultura. Entonces, tenemos un entramado de seres intersubjetivamente organizados en eticidades existentes, enorme, un tejido enorme. Hay un levantamiento que se carga al ministro Turgot cuando quiere, poco tiempo antes, se lo carga por un levantamiento. El rey tiene que tumbar al ministro. Entonces, esta es la forma de explicar procesualmente y desde culturas, sin uno, otro, tal, ¿no? En fin, ese libro va a salir. Ese libro, bueno, es una maravilla. Serán 800 ejemplares seguramente. Es interesantísimo y es valiosísimo. De Triunfo y Muerte del Derecho Natural a la Revolución, ¿no? Que, como él me dijo cuando se puso a traducirlo, porque la traducción, en fin, bueno, lo tuvo que retraducir. Él dice, pero oye, esto es otra revolución francesa. Digo, sí, esta es otra revolución francesa. Para No aprender, es- Joaquín, si no he entendido mal, lo que estás diciendo es que Danton, Magat, Robespierre, Saint-Just, lo que has dicho es que no son ilustrados, sino son ius Mira, naturalistas, ¿no? Eso lo has comentado, lo has dicho. Saint-Just y Robespierre y Magat son naturalistas. Es decir, lo que escriben es la Declaración Universal de los Derechos Naturales del hombre y del ciudadano. Escriben eso. Esa es la, no, eso es lo que escriben, ¿no? O sea, es que dice, esta verdad de la naturaleza es Pero así. natural aquí, ¿qué significa natural? Declaración Pues natural, que, ¿qué es natural aquí? bueno, por eso son deístas, y por eso el golpe terrible de la burguesía es acertar a lanzar la campaña del ateísmo al campesinado, porque descompone el campesinado. Esa campaña de gente que va al campo, a los que a la vuelta Robespierre dice, os voy a pasar por las armas. Y ellos se adelantan y lo pasan a él por las armas, que son todos esos diputados que se han ido ¿cómo se llama?, en misión a generar el ateísmo, es decir, a descomponer las redes de... Bueno, eso lo tiene estudiado también Mathiez, ¿eh? Eso lo tiene estudiado también Mathiez, que era ateo. Albert Mathiez es el gran historiador. Albert Mathiez, ¿no? Bueno, y luego ha habido más. Es el gran Robespierre. Esto te explica. Robespierre era un naturalista. Y esto te lo explica Florence Gautier. No eran ilustrados, eran ellos naturalistas. Eso no quiere decir que no llevaran una peluca empolvada estupenda y que no fuera coqueto. No es verdad que Robespierre no fuera coqueto, era coqueto, le gustaban las mujeres. No, no, o sea, ese loco, sádico, besánico, no. Pero era un hombre educado, y un hombre pobre educado. No me acuerdo por qué orden, ya no eran los jesuitas, eso se han llevado por delante, los... ¡Ah, Dios! ¿Cómo es posible que me fallen estas cosas? En una orden, bueno, no, en un colegio que le pagó, porque era un niño pobre, y le dio una formación de estas, naturalista, o sea, y él utiliza estos criterios. eh, entonces, ahí hubo graves debates, graves problemas fueron que si una iglesia galicana, que si el culto al Ser Supremo, o sea, todos estos descompone, provoca, digamos que es un debate entre élites que ayuda poco al movimiento campesino, porque el verdadero movimiento revolucionario es el movimiento campesino. 6 levantamientos campesinos, 6 jacqueries, bueno, esto ya lo leeréis en el libro. 6 jacqueries son lo que lanza y el pensamiento es clásico, ¿no? Hay que hacer una república, pero es república, la comunidad. Y cuando Robespierre acaba de ver que se quieren liquidar al campesinado, entonces declara la democracia. Pero él sabe, está en Aristóteles,
La democracia es el poder despótico de los pobres. Eso lo hacen en el 94, después de de 5 golpes de Estado. Porque él no pretende la democracia, él pretende la república en que todos los pobres y los ricos, todos puedan comer. O sea, esto es un... Y va viendo la aparición de los vampiros. O sea, es que no hay lenguaje para el capital, para el capitalismo, ¿no? Estos vampiros que se intentan hacer por detrás de todo el dinero, que a los pobres no les dejan ser guardias nacionales. Esto, o sea, este es el proceso. Y no está tan, en ese libro no cabe, pero esto lo tiene escrito Mathieu en los años 20, y en los años 10, él que escribe como la evolución de Robespierre, ¿no? Es el gran defensor de Robespierre, y no de Danton, que es un corrupto. Danton es un corrupto, o sea, bueno, en fin, bueno, pero estoy, me estoy poniendo ropa antigua, como nos ha leído Joaquín, para pensar la revolución del presente sin darme cuenta. Me estoy poniendo la peluca de Robespierre y no. Pero el libro os lo recomiendo, ¿eh? Y si no sale, porque lo que pase, comprad el ejemplar francés, por favor. Eh, es magnífico. Triunfo y muerte del derecho natural. Triunfo y muerte del derecho natural en revolución. Droit naturel en revolución. Eh, entonces, todo preámbulo en una constitución, ¿qué hace un preámbulo en una constitución? Es derecho declarado, es derecho divino, es naturalismo. Lo que viene debajo del preámbulo es derecho positivo. Bueno, Entonces, cada vez que vemos una constitución con preámbulo, todavía es naturalista. Todavía la última constitución de la República Española, de la Primera República Española, me parece que lleva preámbulo. Lleva preámbulo. Preámbulo quiere decir algo que no está legislado por el legislador. pero de ahí no se infiere que sea derecho divino, de ahí no se infiere que sea derecho divino. ¿Eh? De ahí no se infiere que sea derecho divino. Perdón, no. Eso que acabas de comentar, esa distinción entre el preámbulo de la Constitución y luego el contenido positivo de la Constitución, estoy de acuerdo contigo, pero de ahí no se infiere, por lo que tú dices, que el preámbulo sea derecho divino. Bueno, derecho natural. Bueno, ellos creen que es derecho natural generado por Dios. O sea, hacen este distingo. Hacen este distingo. Sí, sí, pero ahí está. Y entonces las fuerzas revolucionarias no son las ilustradas, no son los fisiócratas, no son, son los... Y son naturalistas Montesquieu y es naturalista Rousseau. Y no solamente en cuanto a las leyes naturales, sino en cuanto a la concepción clásica de lo que es una constitución. Una constitución es una consuetudo. Esto lo dice Hegel. La constitución es la sitte. Una constitución legal que choque contra la constitución que son las Sitte revienta. La española de 1809. Pero esto lo dice la Constitución de Córcega, 30 páginas. Es que ese es un texto bonito, bonito de verdad, de Rousseau. Coges proyecto de Constitución de Córcega, 30 páginas. Lo coges, te pones a leer. A ver, no hay ningún artículo que no haya lujo, que las propiedades sean semejantes, que las costumbres sean virtuosas. Estamos ante la consuetudo, la consuetudo. O sea, es la es la tradición civilizatoria. La consuetudo, la sitiquet, la cultura antropológica material de vida, esa es la Constitución. 30 páginas. Eh, proyecto de Constitución de Córcega, que es precioso. Y no hay ni una referencia. Claro, uno empieza pensando, vamos a ver cómo son las leyes. Artículo primero. ¿Qué? Ni nada. No hay referencia a las leyes. No hay referencia a las leyes. Es otro. Y bueno, y evidentemente que Montesquieu es un naturalista, pues se coge el el espíritu de las leyes y se ve lo que dice sobre las mores, sobre las mœurs. Y a ver, y en las obras, tomar el derecho, el libro político de los 3 o 4 libros las obras completas en francés
de Rousseau, se coge el de la política y se ve Meurs. Ha escrito sobre Meurs lo que uno no se... No, sobre... Rousseau sobre Meurs, Rousseau sobre Meurs. Me parece que son 3 volúmenes. ¿Cómo se llama? La Pléiade, es donde tienen ellos editados todos los clásicos, ¿no? Pues me parece que es el tomo 3, Obra política, Rousseau. Ahí está todo, ¿no? Está las dos versiones del contrato, el no sé qué, el discurso sobre la desigualdad del hombre, todo, el hombre, el viejo de la montaña. Costumbres, plas. Son naturalistas. No son fisiócratas, son naturalistas. La fisiocracia tiene que destruir ese mundo. Claro, es que pues el capitalismo tiene que destruir ese mundo. O sea, esa no es una revolución burguesa. La derrota lleva a un mundo burgués. Pero bueno, perdonad. No Es que pasa Ahora, nada. disculpen. Son las 8. Si queréis, leo Disculpad una cita. disculpadme, por Dios. Oh, Todo disculpado, Joaquín. Siempre es un placer. vaya, muchas gracias, Aldara. ¿dónde nos hemos quedado? Mira, nos hemos Joder. quedado en la página 178. ¿Mm? Hemos leído hacia el principio de la página una frase que termina diciendo una persona individual, la actitud que una Madre persona mía. individual adopte desempeña un papel decisivo. En ese punto nos hemos quedado. Entonces, si queréis, antes de cerrar la sesión, Gerard acaba de mandar una cita de Hegel Sí, para ilustrar aquello que comentábamos antes de no la lo he visto. necesidad y la libertad. La Sí, leo, es cortita, vale, sí. Y luego anotamos y fecha así y queda. sí, sí. Exacto, es complicada, pero ahí va. Es de Hegel, de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, párrafo 158. ¿Dónde está? Bueno, La ha mandado Gerard como al chat, ¿vale? Y dice, esta verdad de la necesidad es así la libertad. Y la verdad de la sustancia es el concepto. Es la autosuficiencia, que es el repelerse a sí misma hacia distintos autosuficientes. En tanto, este repelerse es idéntico consigo y este movimiento de intercambio que permanece cabe sí solamente es intercambio consigo. Ahí va. Bueno, Ahí pues va. eso, Gerard, jo et demano una aclaració a la propera sessió. No? A mi em sembla complicadíssim aquest text. pero bueno, sobre todo que no hay principio de causalidad anterior. El intercambio es con uno mismo. Pero Bueno, podríamos empezar, si os parece, digamos, comentando esa cita, ¿no? Que yo no la he entendido, sinceramente. vale. Bueno, ¿Vale? fijamos, perdona, 2 es de que octubre. me he quedado tan avergonzado de darme cuenta de lo tonto que no he apuntado ni la línea ni el día para 2 de Joaquín, octubre, página 2 de 2 de octubre a octubre. las 6 de la tarde. 2 de octubre. jueves 2 de octubre, 6 Perdonadme de que no la se volverá a tarde, repetir. página 178. 178. ¿Qué Sí. línea? Desempeña un papel decisivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima línea. Bueno, desde el principio, bueno. Prácticamente sí. Hasta luego. Muy bien. Que vaya muy bien. Hasta luego. Espera que cierro la grabación. Cierro la Vale. grabación. Vale. Bueno, Hasta luego. Joaquín Espera, Arriola. Joaquín. Espera, ¿Sí? Joaquín. Ah, sí. Espera, que Hay que cerramos pagar. grabación. Segundo, perdón, que. Hasta luego. Que Hasta vaya bien. luego. Adiós, Perdón. Salvador.